Súper. Ahí está. Ok. Bueno, ¿qué tal, chicos? Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a ver el tema de pruebas de hipótesis. Sobre todo que esta clase la tomen como un primer para futuras clases que se lleven de estadística, porque muchos de estos temas pues, los vamos a estar retomando eventualmente ya cuando se vea la parte práctica de estos puntos. Entonces, lo que me gustaría que se quedaran de esta clase es, número uno, que conozcan estos conceptos teóricos de cómo se aplican las pruebas de hipótesis en cualquier proyecto de investigación. Y pues vamos a trabajar eventualmente con los ejercicios prácticos para que ustedes vean cómo es que estos temas se pueden implementar en R. Ok, entonces, para empezar, asumamos un escenario médico y clínico que pues habitualmente se presenta en pues cualquier pregunta de investigación que nos va a servir para esta clase. Um, entonces, el escenario que yo les planteo es, imaginemos un grupo de investigadores que quiere evaluar el efecto de un medicamento A sobre un desenlace que va a ser las metas de colesterol LDL en pacientes postinfartados y pues les interesa compararlo con un medicamento B durante un año de seguimiento que se les puede aplicar esta intervención a estos pacientes. Entonces yo le preguntaría a Fabiola, con este escenario clínico, ¿tú cuáles consideras que son los componentes de una pregunta pico que se pueden extraer? O sea, ¿quiénes sería tu población? ¿Quiénes sería tu intervención, tu comparación y cuál sería tu desenlace? Pues la P serían los pacientes postinfarto. La intervención sería el efecto de los medicamentos, tanto el A o el B. Y ahí la C sería la comparación entre, o sea, los efectos entre cada grupo de pacientes. Y ya el desenlace sería el seguimiento. Exacto. Entonces, esto, así como lo comentó Fabi, de manera muy acertada, podemos desagregarlo en los componentes de una pregunta pico. Ahora, esto es muy importante porque en función de este ejercicio que nosotros hicimos, podemos nosotros identificar dos elementos que nos van a servir para identificar qué prueba de hipótesis vamos a utilizar. La intervención o el grupo de intervención que vamos a evaluar, en este caso el medicamento A contra el medicamento B, y pues un desenlace que en este ejercicio vamos a manejarlo como un punto de corte de menos de 55 o un desenlace categórico finalmente. Entonces, este ejercicio vamos a retomarlo al final de esta clase para que vean cómo podemos nosotros, a partir de este ejercicio, seleccionar la mejor prueba de hipótesis. Entonces, esta situación teórica la podríamos trasladar a un escenario gráfico de la siguiente forma. Entonces, tenemos nuestros dos grupos de intervención, medicamento A versus medicamento B. Para fines de esta clase, el medicamento A, pues aquí yo lo voy a mostrar como esta imagen de una estatina. Y nos interesa evaluar a un tiempo de seguimiento específico cuántos de los pacientes a los cuales vamos a someter a ambos grupos de intervención alcanzan metas terapéuticas de nuestro tratamiento de LDL. Mm, déjenme aquí nada más hacer chiquito acá, ok, para que pueda ver completa mi pantalla. Ok, entonces este es nuestro escenario que nosotros vamos a plantear de nuestra pregunta de investigación. Entonces, la primera cosa que yo les comentaría de este escenario es que puede concluir nuestro estudio en dos posibles conclusiones. La primera conclusión es que el medicamento A es igual al medicamento B, ¿no? Entonces, una posible conclusión de este estudio es que ambos medicamentos tienen un efecto similar en cuanto a metas de colesterol LDL. O la otra conclusión que podemos nosotros inferir de este estudio es que va a haber un efecto
Y esto va a hacer que las metas que alcancen los pacientes en cuanto a la intervención que se les dé sea diferente al seguimiento. En otras palabras, podemos decir que el medicamento A es diferente al medicamento B. Y no podemos nosotros necesariamente decir que puede ser mejor o puede ser peor. O sea, simplemente podemos afirmar que va a ser diferente. Entonces, estas son dos conclusiones que nosotros vamos a extraer de nuestro escenario clínico que planteamos hace unas 2 diapositivas. Esto finalmente en la parte estadística se le conoce como una hipótesis. Una hipótesis es un planteamiento de lo que yo espero que pase y sobre todo que yo pueda demostrar con mis datos o con mi experimento. Entonces, una hipótesis es un planteamiento que yo espero demostrar en mis datos o en mi experimento o en mi muestra con relación a un desenlace que yo estoy explorando dentro de una pregunta de investigación o dentro de un experimento o una muestra de estudio. Entonces, una hipótesis es un planteamiento que yo voy a demostrar con mi experimento. A partir de esto, yo entonces puedo determinar un método que me pueda servir para saber con cuál hipótesis me voy a quedar, ¿no? O sea, o con cuál conclusión de mi estudio yo voy a concluir. Y esto, pues finalmente, también lo puedo someter a un método para ver si los resultados que yo tenga de mi estudio, pues qué tanto puedo yo estimar que haya sido dado por una probabilidad al azar o por un resultado que haya ocurrido de manera casual, ¿no? Esto lo vamos a ver más adelante como un método un poco más formal. Entonces, si nosotros quisiéramos replantear nuestras posibles conclusiones del experimento que yo hice previamente, podemos tener dos tipos de hipótesis, que en la parte teórica se llaman hipótesis nula e hipótesis alterna. Estas dos conceptos de seguro ya lo han escuchado en algún momento. Pero, ¿qué es finalmente una hipótesis nula y qué es una hipótesis alterna? La hipótesis nula es aquello que yo quiero someter a prueba o aquello que quiero demostrar que está equivocado. Normalmente, la hipótesis nula, nosotros la vamos a establecer como una igualdad de condiciones a priori, ¿no? Ahora, en caso de que la hipótesis nula no fuera cierta, yo tengo que quedarme con un planteamiento o con algo para concluir mi pregunta que yo me hice. Entonces, esto yo lo puedo denominar como hipótesis alterna o hipótesis alternativa, ¿no? Al final, esto representan las dos posibles conclusiones que yo pueda tener de una pregunta de investigación, una hipótesis nula o una hipótesis alterna. Ahora, hay consideraciones en torno a con cuál de las hipótesis me voy a quedar. La primera de ellas, que puede ser un poco obvia, es que no puedo quedarme con ambas hipótesis al mismo tiempo. O sea, me voy a quedar o con la hipótesis nula o con la hipótesis alterna. Entonces, con alguna de las dos me voy a quedar. Pero yo tengo que rechazar o fallar en rechazar una de las dos. Y esto es un punto muy importante porque habitualmente giramos todo en torno a la hipótesis nula. Normalmente se considera que la hipótesis nula es aquello que quiero someter a prueba, ¿no? Entonces, si yo me quedo con una alternativa, ¿no? O un planteamiento adicional, entonces, pues yo tengo que asumir que ese planteamiento también puede estar equivocado o que se puede también someter a prueba en algún futuro. Entonces, todo va a girar en torno a que si nosotros rechazamos la hipótesis nula, me voy a poder quedar con la hipótesis alterna. O si yo fallo en rechazar la hipótesis nula, entonces me voy a quedar con esa hipótesis nula. Pero está mal planteado decir que acepto la hipótesis alterna o acepto la hipótesis nula, porque finalmente, bajo ciertos contextos, puede que yo me equivoque al realizar un experimento y aceptar de manera tajante una u otra hipótesis, ¿no? Entonces, el enunciado correcto es decir que se rechaza la hipótesis nula o se falla en rechazar la hipótesis nula. Entonces, este es un punto muy importante al momento de concluir uno de estos dos planteamientos.
Entonces, regresemos a nuestro escenario clínico que vimos en diapositivas previas. Entonces, la hipótesis nula es aquello que queremos someter a prueba. Y en nuestro estudio anterior habíamos planteado que el medicamento A puede ser igual que el medicamento B en términos de cuántos alcancen metas terapéuticas de colesterol LDL. Y la hipótesis alterna es aquello que debo de aceptar o aquello que debo quedarme en caso de que la hipótesis nula no sea cierta. Entonces, esto, pues al final podemos plantearlo como que el medicamento A va a ser diferente al medicamento B. Entonces, de manera muy general, aquí tenemos nuestras posibles conclusiones adaptadas a nuestros planteamientos de hipótesis que mencionamos previamente. Entonces, replanteando nuestro ejercicio clínico, vamos a darles entonces a un grupo de pacientes el medicamento A y lo voy a comparar con el medicamento B. Entonces, todo esto se los voy a dar a un año y pues vamos a pensar que yo se lo doy a un paciente. O sea, vamos a pensar que el medicamento A, yo le doy este nuevo medicamento a un paciente y lo voy a comparar con un paciente al cual yo le di el medicamento B. Entonces, la pregunta que yo le realizaría aquí a algunos de los presentes, aquí, yo una pregunta que le realizaría a Julio, de los que están aquí en el curso, ah, con una sola persona, ¿tú podrías concluir que el medicamento A siempre va a ser mejor para alcanzar metas terapéuticas? No, con una sola no. Entonces, normalmente, ¿y qué es lo que te diría la intuición en este caso? ¿Qué tendrías que hacer para demostrar que el efecto es consistente? Tengo que tener grupos de personas y estos grupos deben ser comparables sin confusión. En este caso, tal vez un ensayo clínico para evitarlo y de esa manera tener mejores resultados. Excelente. Y pues esta es la palabra clave, o sea, tú vas a tener grupos de personas, o sea, vas a tener más muestra de pacientes en los cuales dentro del paradigma de la estadística frecuentista, pues tú puedes afirmar que existe un efecto reproducible, ¿no? Entonces, pues tú, y gracias Julio por el comentario, tú esperarías que a pesar de que el medicamento A sea el medicamento que tú priorizas o que tú al menos esperas que alcancen estos pacientes metas terapéuticas, pues te gustaría dárselos a más pacientes, ¿no? Pues vamos a plantear este otro escenario. Bueno, esa es la pregunta que le hacía a este Julio. Vamos a preguntarnos ahora qué pasaría si yo le doy a más de un paciente estos mismos medicamentos. Vamos ahora a pensar que yo le doy estos medicamentos a 10 pacientes, ¿no? Ya son más pacientes, ya es 10 veces más la muestra que originalmente yo consideré. Entonces vamos a pensar que de estos 10 pacientes, 8 alcanzan metas terapéuticas y 2 no alcanzan metas terapéuticas. Y en el caso del medicamento B, 2 pacientes alcanzan metas terapéuticas y 8 no alcanzan metas terapéuticas. Entonces, misma pregunta a Julio. A pesar de que ya tienes una mayor muestra, ahora estás viendo que 2 pacientes en el grupo A no alcanzaron metas terapéuticas y en el grupo B, 2 pacientes sí alcanzaron metas terapéuticas cuando pues, probablemente no las tendrían que haber alcanzado. Entonces, pregunta, ¿por qué tú consideras, Julio, que estos 2 pacientes en el grupo A no alcanzaron metas terapéuticas y en el grupo B pues también alcanzaron metas terapéuticas? Em, lo que pasa es que puede haber variabilidad en los grupos de personas y pueden haber diferentes situaciones que llevaron a que algunos no alcanzaran las metas y algunos sí. Ok. Pero el efecto global se ve por la mayor cantidad de los que alcanzaron en qué grupo fue que alcanzaron mayor cantidad de metas. Y, por ejemplo, dijiste un punto clave que es la variabilidad. ¿Qué componentes podrían en este caso modificarte todo ese enlace? O sea, y concretamente, ¿qué variables te podría interesar medir
que pudieran modificar el desenlace en estos dos grupos. Mm, em, bueno, podría ser, aunque si es un ensayo clínico, se supone que llevan bien regulados todos los protocolos para su diseño, pero tal vez relacionado a la edad, em, y tal vez si presentaban algún otro tipo de patología. Y propio del diseño, si se tomaron o no el tratamiento, la adherencia. Súper. No, y como tú bien lo dijiste, o sea, la adherencia, otras variables que probablemente a pesar de que contemples en tu diseño, no necesariamente vas a medir, como puede ser factores genéticos, puede inclusive ser una condición ambiental, como digo, pensando que en el grupo A estos pacientes estén expuestos, pues, no sé, a mayores contaminantes, no sé. Puede haber infinidad de condiciones que te pueden modificar tu desenlace, ¿no? Y si bien uno puede tratar de controlarlas en un diseño de tipo experimental lo más que se pueda, ahora pensemos en contextos observacionales, donde pues habitualmente estas condiciones no están equilibradas o no están balanceadas entre dos grupos que a mí me interesa comparar. Entonces, dieta, ejercicio, adherencia, factores genéticos, cuestiones ambientales, factores sociodemográficos, y así yo me puedo ir con una lista muy extensa de condiciones que puedan modificar mi desenlace. Entonces, todas estas condiciones que yo eventualmente puedo controlar no van a necesariamente cubrir todo aquello que pueda modificarme mi desenlace de interés. Entonces, esto en la parte teórica se le conoce como un efecto aleatorio, ¿no? O un efecto que no necesariamente puedo yo controlar y por ende puedo asumir que se puede deber a un efecto al azar, ¿no? Entonces, esto finalmente nos va a dar un cierto margen de incertidumbre en el que yo puedo no necesariamente ver el mismo resultado de manera reproducible cada vez que se repita un experimento, ¿no? Entonces, acuérdense que desde el punto de vista de la estadística frecuentista, nosotros vamos a asumir que se pueden repetir los experimentos o los estudios bajo ciertas condiciones, pero que finalmente yo voy a obtener un parámetro que puede andar modificándose o que puede andar rondando entre ciertos intervalos, ¿no? Que ahorita vamos a tocar ese tema. Entonces, la pregunta que le hacía Julio, ¿por qué no alcanzaron metas terapéuticas en el medicamento A todos los pacientes? Por estas cuestiones ambientales que ya comentamos, ¿no? Y por qué sí alcanzaron metas terapéuticas en el grupo B estos pacientes. Igual puede ser en este mismo sentido. Pero finalmente va a haber un componente aleatorio que yo no necesariamente voy a medir y que eso me puede generar incertidumbre en torno a mi resultado que yo obtenga. Entonces vamos ahora a una situación más concreta. Vamos a pensar que estos medicamentos se los doy ahora a 1000 pacientes, que parecería una N más tangible a lo que vemos a estudios reales. Entonces vamos a pensar que en el grupo A vamos a pensar que tendríamos un porcentaje de metas terapéuticas del 37%. Y del grupo B hay un porcentaje de metas terapéuticas del 31%. Entonces, con estos resultados, ¿qué tanta certeza o qué tanta confianza yo voy a tener de que este efecto es reproducible, ¿no? O que yo lo voy a estar observando de manera consistente en caso de que yo decidiera repetir este segundo experimento, una segunda, tercera, cuarta, quinta vez, ¿no? O sea, ¿qué tan consistente yo voy a observar este efecto benéfico en torno al grupo A? Entonces, de ahí que las pruebas de hipótesis sean contrastadas con métodos estadísticos. Entonces, una prueba de hipótesis, yo la puedo someter a un método para que de manera más formal yo pueda determinar con cuál de estas dos hipótesis desde un punto de vista estadístico me voy a quedar. Entonces,
Para esto, digo, no voy a dar toda la teoría de cómo es que se asumen ciertos supuestos de distribución de datos, pero finalmente, de manera muy resumida, una prueba estadística me va a ayudar a contrastar mi hipótesis que yo estoy obteniendo de mi estudio o de mi pregunta que yo estoy tratando de contestar. De manera muy general, una prueba de hipótesis estadística o una prueba estadística nos va a arrojar un estadístico y un valor P que nos va a ayudar a tomar una decisión sobre qué hipótesis debe prevalecer. Entonces, ¿qué es el valor P? Y de aquí que nosotros tomemos una decisión con respecto a la hipótesis que debe prevalecer. El valor P, de manera muy general, nos permite cuantificar en un valor de 0 a 1 la confianza que existe en torno a las diferencias que yo observé entre mis grupos. Un valor cercano a 0 nos indicaría una mayor confianza de que el grupo A es diferente al grupo B. Pero ¿qué tan pequeño tiene que ser el valor P para que yo tenga la suficiente confianza de afirmar diferencias entre mis grupos de estudio? Entonces, normalmente el punto de corte que se utiliza por conveniencia metodológica, estadística, es un valor de 0.05. Un valor igual a 0.05 de un valor P nos ayuda a determinar la confianza que yo voy a tener para afirmar diferencias entre los grupos que yo estoy estudiando. Esta interpretación es una interpretación que vamos a retomar más adelante, pero quiero que se queden con esta primera impresión. Asumiendo que el grupo A y el grupo B no existen diferencias y si hiciéramos este experimento un montón de veces, en concreto unas 100 veces, solo en el 5% de estos experimentos yo tomaría una decisión incorrecta. O sea, yo en 5% de los experimentos posibles voy a decir que las diferencias no van a ser consistentes, ¿ok? Entonces, una definición más formal la podemos encontrar en la siguiente lámina. Nos dice que, dada la suposición de que la hipótesis nula es verdadera, el valor P se define como la probabilidad de obtener un resultado igual o más extremo que lo que realmente se observó en los datos. Esta es una definición del libro y que, digo, para fines teóricos, digo, no vamos a pedir que se aprendan a tabla rasa. Pero de manera simplificada, una de las principales utilidades del valor P es que nos va a ayudar a determinar únicamente si se rechaza o si se falla en rechazar la hipótesis nula. Entonces, el valor P nos va únicamente a decir si yo rechazo o yo fallo en rechazar. No nos va a hablar de si existe un efecto grande o pequeño, que vamos a retomar eso más adelante, o si este efecto lo voy a poder replicar siempre en todos mis experimentos, que más adelante vamos a hablar de los tipos de errores que yo puedo cometer al momento de interpretar el valor P. Entonces, de manera general, el valor P, considerando nuestro umbral teórico que habitualmente se toma en la mayoría de los artículos científicos, si es menor a 0.05, yo lo que voy a concluir es en un rechazo de esta hipótesis nula. Entonces, caso contrario a que si es mayor a 0.05, yo entonces puedo afirmar, o yo puedo más bien concluir que fallo en rechazar la hipótesis nula. Entonces, estos son los dos escenarios que yo voy a concluir con el resultado que tenga de mi valor P. Entonces, si es menor a 0.05, yo rechazo mi hipótesis nula. Si es mayor a 0.05, yo fallo en rechazar mi hipótesis nula. Entonces, vamos a pensar que el estudio que planteamos en algunas láminas previas obtuvo un resultado de estas proporciones y al aplicar una prueba de hipótesis estadística, obtuve un estadístico, en este caso un valor de chi cuadrada y un valor P. Entonces, si se acordarán de los planteamientos o las hipótesis que yo hice al principio, yo puedo tomar una decisión en torno al resultado que obtuve de este valor P. Entonces, de acuerdo a lo que comentamos, un valor P
o considerando un umbral de significancia de 0.05, yo puedo rechazar la hipótesis nula que planteé en un inicio de mi estudio. Entonces, con esto yo me voy a quedar con mi hipótesis alterna que yo planteé de que los medicamentos van a ser diferentes en cuanto al efecto de este desenlace de metas terapéuticas. Entonces, retomando la definición que vimos en diapositivas previas, podemos asumir que el grupo A y el grupo B no existen diferencias perdón, si asumimos que en el grupo A y en el grupo B no existen diferencias y si hiciéramos este experimento 100 veces, solo en el 5% de estos experimentos nos vamos a equivocar en decir que el medicamento A es diferente al medicamento B. Entonces, solo en 5% de estos experimentos y en concreto en el 0.001% de estos experimentos, yo me voy a equivocar al decir que el medicamento A es diferente al medicamento B. Por ende, en la gran mayoría de los experimentos que yo haga, yo voy a acertar en decir que hay una diferencia entre estos dos grupos. Entonces, es más grande la magnitud de experimentos que yo pueda realizar en el que voy a observar en el que yo me voy a equivocar al decir que hay diferencias. Y es muy pequeño el margen de experimentos que yo me voy a equivocar en concluir este estudio con estas hipótesis. Ok, entonces como pueden ver, el valor P, aparte de ayudarnos a tomar una decisión sobre qué hipótesis me tengo que quedar, es un planteamiento de la probabilidad de no equivocarme. O sea, más que afirmar de, ok, me voy a quedar con grupo A, con grupo B, o yo voy a afirmar que existen siempre diferencias, es un planteamiento de cuántas veces yo no me voy a equivocar. Entonces, como pueden ver, es una regla de decisión que puede estar condicionada a ciertos errores, tanto metodológicos como estadísticos. Pero estos errores también yo los puedo cuantificar de tal forma que de una manera aleatoria o desde un punto de vista de este efecto que yo no puedo controlar, yo pueda disminuir el umbral en el cual la decisión que yo tome no se deba a ciertos errores que se pueden llegar a cometer al interpretar este valor P. Entonces vamos a plantear un ejercicio hipotético para que vean cómo a pesar de que yo pueda concluir con un valor P una decisión, este método puede tener ciertos errores que se pueden cometer al momento de una interpretación. Entonces, ok, planteemos el siguiente escenario en el cual yo le doy el medicamento a un grupo de pacientes y yo lo voy a comparar con el mismo grupo o con otro grupo de pacientes, pero con el mismo medicamento. Vamos a pensar que mi muestra es suficiente como para poder ver un efecto real, entre comillas, o un efecto que clínicamente podría ser relevante, ¿no? Entonces, yo aquí la pregunta que yo le haría a esta Cindy, si se encontrará por ahí, ¿tú qué esperarías como resultado de este ejercicio, de acuerdo a los resultados que vimos en diapositivas previas? Hola, buenos días. Espero a que los resultados me den el rechazar la hipótesis nula. Ok, pero vamos a pensar que tú le das el mismo medicamento a dos grupos. O sea, ¿tú qué esperarías en cuanto al efecto de ambos grupos? O sea, que fuera diferente, igual. Sí, lo que habíamos hablado ahorita era que era igual el Exacto. medicamento A y Entonces, el... Entonces, tú esperarías que si el medicamento es igual entre ambos grupos, pues tú tendrías que fallar en rechazar la hipótesis nula, ¿no? O sea, tú te tendrías que quedar con esta afirmación que dice que ambos grupos son iguales, ¿no? Súper. Entonces, así como comentó Cindy de manera muy acertada,
Pues yo esperaría que ambos grupos de intervención, ¿no? O sea, tuvieran exactamente el mismo porcentaje de metas terapéuticas. Vamos a pensar que estos fueron los resultados de este estudio hipotético. Entonces, como pueden ver, hay un ligero incremento de metas terapéuticas en el grupo bueno, el grupo de pacientes que está aquí arriba, ¿no? Pero finalmente, o sea, si yo estoy pensando que ambos grupos tendrían que tener exactamente el mismo porcentaje de metas terapéuticas y no lo estoy viendo, ¿por qué se da esto? O sea, ¿por qué hay un cierto incremento de metas terapéuticas cuando tendrían que ser los mismos números entre ambos grupos? Volvemos a lo mismo, porque va a existir un componente aleatorio que, yo no voy a medir, que puede modificar este desenlace y puede darnos un resultado diferente cada vez que yo repita mi experimento. Entonces, si es el mismo medicamento, ¿por qué hay diferencias? ¿No? Ya lo dijimos, por este componente aleatorio que puede estar siempre presente en cada experimento que yo haga y que yo no puedo medir aunque contemple muchas variables en mi estudio. Y si es un porcentaje muy similar, no tendría que ser un valor P igual a 1 para que yo pueda decir que siempre voy a obtener el mismo resultado. Entonces, vamos a hacer un segundo ejercicio a partir de este escenario que ya planteamos, en el que ahora yo obtengo este porcentaje de metas terapéuticas. Entonces, vamos a pensar que de forma aleatoria o de forma espontánea, este grupo de pacientes pues tiene mejor apego terapéutico, tiene variables genéticas que pues están asociadas a que tengan menores niveles de colesterol, tengan un mejor régimen de otros medicamentos, o sea, que de forma no medible y de manera aleatoria, este grupo de pacientes tuvo mejores metas terapéuticas. Pero si yo ya sé que tendría que haber un resultado similar entre estos grupos, pues estos resultados finalmente no tendrían que ser plausibles. Y cuando yo aplico mi prueba de hipótesis estadística, encuentro este valor P. ¿Esto qué nos diría? Que yo tengo que afirmar o yo tengo que rechazar la hipótesis nula y por ende quedarme con la afirmación de que existe una diferencia entre ambos grupos. Entonces, ¿cómo se le conoce esto? Como un falso positivo. Entonces, este falso positivo se da porque existe una conclusión que yo no tuve que haber tomado desde la perspectiva de los resultados esperados de mi estudio. Entonces, ¿cuál es una de las implicaciones también de considerar un valor P igual a 0.05 o en general el valor P que yo considere? Lo primero que tengo que considerar es que es la probabilidad de rechazar erróneamente nuestra hipótesis nula y esto yo lo puedo disminuir a tal grado que yo me equivoque la menor cantidad de experimentos posibles. Esto se le va a conocer como la significancia de la prueba o la significancia de mi umbral para tomar una decisión. Para ello, consideramos un parámetro que nos indique qué tan grande debe ser este umbral o mi significancia para no cometer estos falsos positivos. Entonces, el parámetro alfa habitualmente es el que se utiliza para seleccionar nuestro nivel de significancia que sea lo suficientemente pequeño para no cometer un falso positivo. Entonces, ¿qué pasaría si ahora en lugar de un valor P de 0.05, yo lo empiezo a reducir o de manera contraria, empiezo a aumentar nuestro parámetro alfa? Entonces, de manera tradicional, un valor P igual a 0.05 equivale a que mi parámetro alfa sea de 0.95. Esto nos indicaría que yo podría tener un falso positivo por cada 20 experimentos, ¿no? ¿De dónde sale este 20? Si ustedes dividen 1 entre 0.05, les va a dar 20. Entonces, nos va a decir que por cada un falso positivo, yo voy a tener 20, perdón, por cada 20 experimentos que yo haga, voy a tener un falso positivo en mis resultados o una conclusión como la que tomé en diapositivas previas.
Entonces, ¿qué pasa si yo empiezo a disminuir el umbral del valor P? Vamos a pensar que ahora es de 0.0001. Nos dice que habría un falso positivo por cada 10,000 experimentos que yo repita en los mismos contextos de mi estudio. Entonces, mientras más pequeño sea el valor P, menos probable va a ser que yo tenga un resultado falso positivo en mis conclusiones. Entonces, de manera resumida, con todo esto que hemos visto hasta ahorita, yo puedo tener dos planteamientos, medicamento A versus medicamento B, de los cuales pues yo puedo plantearlos como hipótesis estadísticas. En este caso, una hipótesis estadística nula o una hipótesis alterna. Entonces, si yo hago mi experimento y obtengo un valor P que esté por debajo de este umbral de significancia, pues yo puedo rechazar mi hipótesis nula y quedarme con mi hipótesis que yo planteé como alterna. Y si es mayor a 0.05, entonces pues yo fallo en rechazar esta hipótesis nula. Por tanto, el valor P se vuelve como una herramienta para tomar esta decisión, pero también ya hemos visto que también nos puede traducir en la probabilidad de cometer un falso positivo en nuestro estudio. Ok, entonces vamos a ahora plantear un segundo ejercicio teórico que puede ser el más frecuente en la vida real. Entonces, vamos a pensar que yo ya sé que el medicamento A tiene un efecto benéfico. Esto por un estudio que se realizó en otro país, en otro contexto, y yo quiero replicar. Vamos a pensar que yo hago el mismo experimento ahora en mi centro de estudio y yo repito condiciones similares y obtengo estos resultados. Vamos a pensar que el grupo de pacientes de medicamento A tiene un porcentaje de metas del 43% y el grupo de medicamento B tiene un porcentaje de metas del 42%. Esto parecería que no, o me arrojaría un efecto muy pequeño, pero finalmente esto me arrojaría que las proporciones son muy similares entre grupos. Al momento de hacer nuestra prueba de estadística, yo tengo un valor P de 0.91. Entonces, ¿qué resultado yo tendría de este estudio? Yo entonces afirmaría que no existe una diferencia en cuanto a metas terapéuticas del medicamento A versus el medicamento B. Por tanto, si yo ya sé que tendría que haber una diferencia, pero en mi estudio yo estoy afirmando que no las hay, yo entonces caería en un resultado falso negativo. O sea, un falso negativo es afirmar que no hay diferencias cuando sí las tendría que haber. ¿Y esto cómo se puede solucionar? Esto se puede solucionar aumentando o modificando el poder estadístico que yo tenga de mi estudio. Entonces, el poder estadístico se puede definir como la probabilidad de que una prueba detecte correctamente una diferencia o un efecto real cuando realmente tiene que existir. Entonces, mientras más grande sea mi poder estadístico, mayor va a ser la probabilidad de que yo detecte la diferencia que realmente tenga que existir. Específicamente, la capacidad para detectar, específicamente, el poder estadístico es la capacidad para evitar un error de tipo 2 o un falso negativo. ¿Y cómo se puede definir un error tipo 2? Es la probabilidad de no rechazar la hipótesis nula cuando esta es falsa. Ahí, denme un segundito porque se me trabaron las diapositivas. Ok, ahí está. Entonces, resumiendo estos dos tipos de errores, vamos a pensar que existe un ente estadístico, metodológico que conoce absolutamente la verdad de los resultados que yo pueda obtener en un estudio. Entonces, vamos a pensar que el ente estadístico nos dice que tendría que haber un efecto similar entre mis grupos de estudio. O sea, esa es la conclusión que tendría que yo observar en mi estudio. Entonces, vamos a pensar que la otra opción es que tiene que existir una diferencia entre mis grupos de estudio, ¿no? O sea, nos dice que el medicamento A es diferente al medicamento B.
Entonces, en palabras clínicas, la hipótesis nula podría definirse como que el medicamento A no tiene o no causa un efecto diferente al medicamento B. O el medicamento A sí causa un efecto diferente al grupo de medicamento B. Entonces, estas son mis dos posibles conclusiones que el ente de la estadística suprema va a determinar que se observen. Y aquí en las filas de esta tabla tenemos lo que yo observé en mi estudio o en mi muestra. Entonces, en mi estudio, si si el ente de la estadística nos dice que el medicamento A es igual al medicamento B, pues yo tendría que concordar con esto. O sea, en mi estudio yo tendría que encontrar estas mismas similitudes dentro de mi muestra. Entonces, lo correcto es que si no existen diferencias entre mi estudio, pues yo encuentre este mismo resultado. Es decir, que yo no rechace mi hipótesis nula. Entonces, vamos a pensar que sí hay un efecto entre mis grupos de medicamentos. Entonces, lo ideal es que yo en mi estudio, yo encuentre un efecto diferente entre mis grupos, de tal forma que yo rechace mi hipótesis nula. Entonces, lo correcto es rechazar mi hipótesis nula cuando se tenga que rechazar o fallar en rechazar mi hipótesis nula cuando yo me tenga que quedar con la hipótesis nula. Pero vamos a pensar que en mi estudio, como en el escenario que les planteé hace unas diapositivas, yo digo que no hay una diferencia entre ambos grupos. Entonces, yo planteo que hay diferencias entre ambos grupos. O sea, yo planteo que yo rechazo mi hipótesis nula, pero esta no se tendría que haber rechazado. Entonces, cuando yo rechazo mi hipótesis nula y esta no se tuvo que haber rechazado, entonces yo estoy cometiendo un error tipo 1 o dar un tratamiento que no funciona. ¿Y esto cómo se puede modificar? Pues aumentando el parámetro alfa dentro de mi estudio. Ahora vamos a pensar que yo fallo en rechazar mi hipótesis nula y esto yo tendría que haberlo rechazado de acuerdo a el resultado de la verdad. Entonces, aquí yo estoy cometiendo un error tipo 2, que se puede traducir como no dar un tratamiento que funcione. ¿Cómo se puede mejorar o cómo se puede disminuir la probabilidad de este error? Aumentando el parámetro beta. Aumentando el parámetro beta me va a dar un mejor poder estadístico. Entonces, al final, estos son los dos posibles tipos de errores que yo puedo cometer al concluir mi estudio. Entonces, de manera muy general, yo puedo ver a los errores estadísticos como la siguiente figura. El error tipo 1 nos dice que es un falso positivo o pues, un doctor diciéndole pues a este hombre que está embarazado. O el error tipo 2 se puede ver como un falso negativo, que en este caso sería decirle pues, a una mujer que claramente está embarazada que no lo está. Entonces, pues al final, esta imagen es muy ilustrativa, pero quiero que cada vez que vayan a cometer un análisis estadístico, pues piensen en esta tabla de contingencia. Ok, entonces vamos a plantear un último ejercicio que nos va a también decir cuáles son las implicaciones de un valor P. Vamos a pensar que ahora le di el medicamento A y el medicamento B a 10,000, no es cierto, a un poco más de 15,000 pacientes. Vamos a pensar que las metas terapéuticas que yo alcancé a registrar entre ambos grupos son relativamente similares, ¿no? O sea, un 34 versus un 35%. Y al momento de aplicar una prueba estadística, vamos a pensar una G cuadrada, yo tengo un valor P de 0.4 ceros y después un 1. Entonces, bajo el paradigma previo, yo tendría que rechazar la hipótesis nula, considerando entonces en quedarme con la hipótesis alterna que dice que existe una diferencia entre ambos medicamentos. Lo cual es cierto. O sea, aquí pues hay diferencias entre proporciones que van a ser consistentes en otros estudios. Pero ¿qué tanta implicación clínica hay en estas diferencias? O sea, ¿qué tanto estas diferencias clínicamente son factibles o clínicamente son relevantes? Entonces, aquí yo puedo cometer el otro error que se puede inferir al momento de concluir un valor P. Un valor P finalmente me va a servir para concluir
una de las dos hipótesis que planteé al inicio de mi estudio, pero no me va a hablar del efecto que yo pueda tener en mi estudio que esté evaluando. O sea, un valor P, por más pequeño que sea, no me va a traducir en que el efecto sea más grande. Eso es una importante consideración que quiero que se lleven de esta clase. Por más pequeño que sea el valor P, esto no me va a hablar de que el efecto sea más grande. Si es 0.0001, como en el caso previo, ¿no? Que planteamos aquí, o vamos a pensar que son como estos valores P que tienen muchos ceros que se expresan inclusive como notación experimental, esto no me va a decir que el efecto va a ser directamente proporcional. Entonces, esto puede generar hallazgos que sean estadísticamente significativos, pero que no sean clínicamente relevantes. Entonces, al final, cuando ustedes realicen una prueba de hipótesis estadística y en concreto un método para contrastar su valor P, yo les aconsejo que extraigan el tamaño de efecto de cada prueba estadística. Estas son algunas medidas de efecto, no son todas, que se pueden extraer dependiendo de un escenario, pensando en comparación de dos medias, comparación de varias medias entre grupos, pensando en una prueba ANOVA. Por ejemplo, un coeficiente de correlación de Pearson también puede ser visto como un efecto, ¿no? Pero finalmente, cuando ustedes realicen una prueba estadística donde se obtenga un valor P, pregúntense cuál es el efecto que se está subyaciendo a esa comparación. Ok, entonces, ¿cómo yo puedo realizar pruebas de hipótesis en la vida real? Y esto a manera de pasos. Número 1, establezcan la pregunta de investigación que ustedes quieran resolver. Número 2, identifiquen a partir de su pregunta de investigación la variable independiente y la variable dependiente que ustedes estén evaluando. Más que identificarla en una pregunta de identificación, de investigación, identifiquen qué tipo de medición es. O sea, si es una variable continua o si es una variable categórica. Y si es una variable categórica, ¿qué tipo de variable puede ser? Si es nominal, ordinal, o si es nominal, si es dicotómica o politómica. O si es caso de una variable continua, habitualmente se recomienda que se evalúe la distribución que se sigue o se subyace a esa métrica continua. Ahorita lo vamos a ver con un formato de pruebas estadísticas que les dejo para esta clase. Después de esto, establezcan las hipótesis que ustedes van a contrastar, tanto su hipótesis nula como su hipótesis alterna. Ya a partir de este ejercicio, realicen entonces la prueba estadística que mejor se adecue a los datos que ustedes están observando. En función de esto, obtengan una decisión del valor P a partir de los resultados de su prueba estadística y al final contrasten la hipótesis nula que ustedes tuvieron y concluyen. Determinen un resultado posible de la pregunta de investigación. Entonces, si retomamos el ejemplo que vimos al principio de esta clase, en el cual yo me pregunto si existirán diferencias entre la proporción de pacientes que alcanzan metas de colesterol LDL entre mis dos grupos de intervención, yo puedo desintegrar esta pregunta en una pregunta pico, pero sobre todo para identificar mis variables dependientes y mis variables independientes y mi variable dependiente. Entonces, mi variable dependiente va a ser el porcentaje de pacientes que alcanzan metas terapéuticas. Y mi variable independiente va a ser mis grupos de medicamentos. Va a ser grupo A o grupo B. A partir de esto, yo puedo realizar una hipótesis estadística que nos dice que hay una igualdad o una diferencia entre grupos. Vamos a pensar que para fines de este ejercicio yo realizo una prueba estadística de chi cuadrada y obtengo estos resultados que al final me van a servir para contrastar mi hipótesis nula. Entonces, la conclusión que ya vimos en este ejercicio fue que tengo que rechazar la hipótesis nula, pero ¿cuál es la conclusión formal? A un nivel de confianza del 95%, existe suficiente evidencia estadística para rechazar la hipótesis nula.
Por lo tanto, la proporción de metas de colesterol de LDL es diferente en el grupo 1 comparado con el grupo 2. Ya por último, les muestro esta gráfica. Se me olvidó el nombre. Bueno, esta gráfica finalmente en el cual les muestro cómo elegir la prueba estadística más apropiada dependiendo del tipo de datos que ustedes tengan. Entonces, si se recuerdan de la pregunta previa, mi variable dependiente era una variable dicotómica o una variable categórica binaria que yo voy a contrastar con mi variable independiente, que es una variable dicotómica o una variable que busque evaluar diferencias entre dos grupos. Entonces, haciendo el cruce, pues yo al final me voy a quedar con una prueba de G cuadrada. Entonces, esto yo les recomiendo que lo tengan como un primer para que se empapen con estas pruebas de hipótesis en un inicio. No son todas, evidentemente cuando realicen, por ejemplo, un análisis de regresión o un análisis un poco más elaborado, pues obviamente va a adaptarse dependiendo del tipo de pregunta que ustedes tengan. Súper. Con esto concluimos esta parte teórica de la clase. Voy a pausar la grabación.